Bien, entonces el día de ayer estábamos revisando conceptos como fuerza eléctrica y bueno, llegamos solamente hasta fuerza, el concepto de fuerza eléctrica. Bien, entonces, para poder llegar a este concepto de campo eléctrico, es necesario tener en cuenta algunos detalles, bien, como son los que vamos a ver a continuación. Ok, bueno, en la clase de ayer habíamos llegado a esta expresión. Esta expresión me permitía determinar la fuerza entre dos cargas, ¿no es cierto? Pero en el espacio, ¿ya? O sea, en tres dimensiones. Recordemos que habíamos repasado los casos unidimensional, bidimensional y habíamos llegado a este caso final que era el tridimensional. En este caso, esta expresión me permitía determinar cuál es la fuerza que ejerce una carga uno sobre una carga 2. Bien, y esta es la expresión matemática final. Yo le había mostrado un ejemplo en el cual se puede aplicar, pero recordemos que siempre tenemos de la mano a nuestro campo virtual, así que yo les voy a mostrar aquí el campo virtual para que estén atentos a los ejercicios que tienen que ir desarrollando. Ah, bueno, esto es de la tercera semana. Nosotros estamos recién en la segunda semana. ¿Han ido revisando estos contenidos, no? Los de la semana. Sí, Michelle. Por supuesto, profe. ¿Cuándo puede tener otra hora de consulta? Bueno, son los jueves, ¿ya? Es que Pero, tengo topón. ya mira, entonces escríbeme un correo para coordinarlo. Porque Ya. no, porque ahora, claro, ahora en la clase, entonces yo sé que todos tienen su demanda, pero ese tipo de cosas es recomendable ajustarlas por correo, ¿bien? Que si no... Bien, entonces no sé si ustedes han ido revisando aquí el campo virtual. Recordemos que siempre tenemos al libro a nuestra disposición. Y en este libro, por ejemplo, en este libro, en la sección final, hay una parte en donde están los ejercicios. Así que yo les recomiendo que le echen un vistazo y que los vayan desarrollando. Hasta el momento, por ejemplo, perfectamente se podría desarrollar este ejercicio, el 7. O también se podría aplicar hasta, a ver, hasta qué caso. Claro, en realidad solamente hasta ese ejercicio. Hasta el ejercicio número 18 es el que se puede desarrollar con todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Hasta el ejercicio número 18 del libro. Así que les recomiendo que lo vayan revisando, que lo vayan estudiando, porque eso es lo que va a entrar así, en la primera prueba por lo menos. Bien. Y bueno, igual hay otros casos aquí que se pueden ir desarrollando. O sea, la cosa es que nosotros llegamos hasta cargas puntuales. Y con la expresión final, o sea, con la expresión que yo le acabo de mostrar de la fuerza, se podrían desarrollar perfectamente ejercicios como este, por ejemplo. Ocho partículas con carga se ubican, con carga, ¿no es cierto? Se ubican en los vértices de un cubo. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos que recurrir a esta expresión para desarrollar ese tipo de ejercicio y encontrar la fuerza de interacción entre las cargas, ¿bien? Y si son lo suficientemente astutos, se van a dar cuenta que también es posible aplicar esta expresión que nosotros habíamos tenido con coordenadas polares, pero esto ya es para gente más experta, que haya practicado un poco más. Pero sin embargo, con esta expresión basta y sobra para poder desarrollar. Profe, ¿Sí? ¿ese libro está en la semana uno? Ese libro está en la semana uno, sí. Ay, De todas, gracias. de todas maneras, sí, está bien, ya se encuentra habilitada la biblioteca de la universidad por si ustedes quieren ir a buscar el libro y los prestan una semana o no sé cuánto tiempo lo irán a prestar ahora en pandemia, pero tengo entendido que está abierto y pueden ir a verla, pueden ir a revisar esos libros. Bien, entonces habíamos llegado hasta esta expresión que nos permitía determinar la fuerza entre cargas en tres dimensiones. Ya, este es como el caso más general que puede haber. Bien, ok. Sin embargo, nos faltó ver un detalle, que es el principio de superposición. Este principio me permite expresar a la fuerza total ejercida por un conjunto de cargas sobre una carga Q simplemente como la suma individual de cada una de las fuerzas provocadas por el conjunto de cargas. Imagínense
que yo tengo por un lado, no sé, supongamos que tengo un sistema coordenado y sobre este sistema coordenado posiciono a un conjunto de cargas, que yo llamé aquí Q sub J, en uno de los sectores del espacio. ¿Bien? Todas estas cargas se ubican en un sector del espacio. Y también ubico a una carga puntual en un punto más alejado del espacio, diferente a los cuales están encerradas en este conjunto. Va a ocurrir que la fuerza total que sienta esta carga Q sub I, producto del resto de carga Q sub J, no va a ser nada más que la suma de las fuerzas que ejerce cada una de ellas sobre la carga Q sub I. Eso es lo que me permite decir el principio de superposición. Bien. En este caso, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí, no sé, 9 cargas. ¿Ya? La fuerza total que se ejerce sobre la carga 1 va a ser la fuerza, no sé, la carga I, perdón, la carga 1 sobre la carga I, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga I va a ser 1, más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga I, la 3 sobre la carga I, y así sucesivamente hasta haber completado el número total de carga que encierra este conjunto. Bien, eso es lo que me permite decir el principio de superposición. Yo sé que puede ser algo intuitivo, ¿no es cierto? O sea, pero siempre es bueno dejarlo claro porque lo vamos a ocupar más adelante. Ok, entonces todas estas cargas están ejerciendo su fuerza sobre una carga puntual en el espacio. Recordemos que una carga puntual nosotros la describimos como simplemente un punto en el espacio, no como algo que ocupe un volumen, simplemente un punto. Ok, y esto nos va a ayudar a definir este concepto nuevo que es el campo eléctrico. No sé si se recuerdan de la clase del día de ayer en donde yo le había explicado un poquito este concepto de campo eléctrico a través del campo gravitatorio. El concepto de campo ya se ha investigado con anterioridad en otras áreas como en, no sé, la mecánica, con la fuerza de atracción gravitacional, donde debido a la presencia de una masa m que interactúa con el campo gravitacional de la Tierra, se genera lo que se conoce como fuerza-peso. Este campo gravitacional de la Tierra, recordemos que embulle a toda la Tierra producto de que la Tierra posee una masa, ¿ya? Porque hay masa, hay campo gravitatorio. Entonces, este mismo principio se puede aplicar en la fuerza de interacción entre cargas eléctricas, ¿bien? Donde, debido a la presencia de una carga Q que interactúa con el campo eléctrico generado por otra carga, se genera esta fuerza de interacción. Yo sé que puede parecer un poco confuso, pero para eso vamos a realizar un par de esquemas. Miren. A ver, creo que voy a ver el chat ahora. Pronto llegará. Ah, se viene el paro. Ah, no sé. Bien. Entonces, cuando yo hablo de este campo gravitatorio o de campo eléctrico, me refiero a lo siguiente. Supongamos que, miren, el caso más intuitivo es el de la Tierra. Supongamos que tenemos a la Tierra, por ejemplo, la Tierra. ¿Bien? La Tierra genera un campo gravitatorio. Este campo gravitatorio hace que los objetos, ¿no es cierto?, como la Luna, orbiten alrededor de ella, o que los objetos caigan también hacia la Tierra. ¿Bien? Entonces, este campo, que es como, ¿cómo le podríamos decir en un lenguaje no tan físico? Como el aura, no sé si llamarle aura, pero esta como presencia se manifiesta a través de un campo vectorial. Y por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de la Tierra, este campo vectorial se conoce como el campo gravitatorio, que nosotros lo expresamos a través de la constante G. Y bueno, cuando nosotros evaluamos en escalas terrestres, o sea, en escalas de metro, en escala humana, la Tierra se ve como plana en el horizonte. Y generalmente uno describe a la gravedad, o más que nada este campo gravitacional, como una constante. ¿Bien? Independiente si yo me ubico, por ejemplo, en este punto, la constante de gravedad va a ser la misma. Si me ubico en este punto, también va a ser la misma, va a ser la misma, va a ser la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo evalúo, por ejemplo, supongamos que esta es la superficie de la Tierra, ¿ya? Esta es la superficie de la Tierra.
y evaluase en distintos puntos, ¿no es cierto?, cómo es el campo gravitatorio, yo tengo que en este punto el campo gravitatorio está orientado en ese sentido, en este punto también está orientado en ese sentido, en este punto también está orientado en ese sentido, y es que en realidad entre 0 y 10 metros es como casi constante el campo gravitacional, o sea que siempre está apuntando hacia abajo, independientemente si yo me ubico ya sea en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, es como... Ese es el campo gravitacional. Yo quiero que nos lo imaginemos como un campo vectorial. No sé si ustedes se lo pueden imaginar también, que es como algo constantemente que está, o sea, algo que está orientado en una dirección sobre cada uno de los puntos del espacio. Esas son las propiedades de los campos vectoriales. Bien. Ok. Entonces, el caso más simple, ¿no es cierto?, era el del gravitacional, pero también ocurre con las cargas eléctricas, este fenómeno de campo. Supongamos que yo tengo un sistema coordenado. Supongamos que tengo un sistema coordenado. Bien. Y posiciono una carga en el origen del sistema. Posiciono una carga en el origen del sistema. Donde este el eje X, perdón, y este el eje Y. Bien. Y yo trato de describir la interacción con otra carga ya en el espacio que se ubica a una cierta distancia r, por ejemplo, así como lo habíamos descrito anteriormente. ¿Bien? A una distancia r. A esto yo lo voy a llamar la carga Q1 y a esto yo lo voy a llamar la carga Q2. Nosotros sabemos que la fuerza de interacción entre ambas cargas, la fuerza de interacción entre la carga 1 y la carga 2 va a ser igual a, miren, va a ser igual a la carga 2, o mejor lo hago así, miren, va a ser igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido en esta distancia al cuadrado, perdón, a lo mejor lo hago bien, esta distancia al cuadrado por un vector unitario que va desde 1 a 2, ¿ya? No sé si se acuerdan de eso de la clase anterior. Eso ya lo habíamos repasado. Ahora yo voy a hacer un tratamiento súper particular sobre esta expresión. Supongamos que yo al objeto sobre el cual estoy ejerciendo este campo, que en este caso sería la carga 2, yo la voy a despejar, la voy a dejar en un lado especial. Miren. Voy a tomar esta misma expresión de fuerza y la voy a escribir de la siguiente manera. Aquí la fuerza 1, 2 es igual a la carga 2 por la constante eléctrica por la carga 1 dividido en la distancia que hay al cuadrado por el vector 1, 2. ¿Bien? Ok. Y aquí ocurre algo súper interesante, que esta expresión que estamos viendo acá, este término que vemos acá, no es nada más que el campo eléctrico generado por la carga 1 en el punto en el cual se ubica la carga 2. O sea, que esto yo lo puedo escribir, la fuerza 1 sobre la carga 2, como la carga 2 por el campo eléctrico generado por la carga 1 en la posición de la carga 2. Yo sé que esto puede ser un poco complejo, pero ocurre que la fuerza eléctrica entre carga eléctrica no es nada, o más que nada la fuerza eléctrica en sí, se puede escribir como una carga eléctrica por el campo eléctrico que experimenta dicha carga eléctrica. Al igual que en la fuerza peso, por ejemplo. En la fuerza peso, en nuestro ejemplo de la Tierra, en nuestro ejemplo aquí de la Tierra, la fuerza peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? En nuestro caso, la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. No sé si se entiende, ¿no es cierto? A ver, voy a ver el chat. ¿Se entiende un poco este concepto de... ¿Se va entendiendo la naturaleza de este campo eléctrico?
Si no se entiende, lo podemos ver en más detalle en la presentación. Eso iba a decir, profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Ya, O sea, creo que lo entiendo, pero no estoy seguro. miren, vamos, la pizarra la vamos a ir tocando, vamos a ir pasando entre la presentación y la pizarra, miren. Entonces, tratemos de entenderlo de nuevo. Este mismo principio de la fuerza, no sé, este mismo principio del peso con la gravedad, con este campo gravitatorio, se puede aplicar en lo que son las cargas eléctricas, ¿ya? En este caso, la fuerza que experimenta una carga eléctrica no es nada más que la carga eléctrica por el campo eléctrico que se manifiesta en el punto en el cual está ubicado la carga eléctrica. Miren, a ver, veámoslo en más detalle aún, lo vamos a ver en más detalle en la expresión que estábamos tratando. A ver, déjenme que lo pienso un poco. Ya se me ocurrió ya. Miren, a ver, quizás ahora sí se va a entender con más claridad. Ya, miren, lo voy a hacer aquí arriba. El campo eléctrico, la fuerza, vamos a hacer lo siguiente. Apreciemos esta misma ecuación que estamos viendo acá, ¿ya? En vez de decir que la carga se ubica en un punto R, o sea, en una distancia R, nosotros vamos a decir que esta carga se ubica en un punto x0, y0. ¿Bien? Vamos a decir que en vez de que se ubique en una distancia R, se ubica en x0, y0. ¿Ok? Entonces, con todos los elementos que nosotros ya conocemos, yo sé que la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 va a ser igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido en la distancia que la separa al cubo por el vector R12, ¿no es cierto? Así es también una forma de expresar la fuerza. Recordemos que R12 no es nada más que R2 menos R1. Y por suerte, la carga R1 se ubica en el origen, ¿ya? O sea que R1 es igual a 0. Y por otro lado, R2 se ubica en el punto, en vez de que sea el punto x0, y0, lo voy a llamar el punto x en xtongo más y en y-tongo, solamente para darme esa libertad. No le vamos a dar este apellido y0. ¿Profe? ¿Sí? No es la misma ecuación que cuando buscamos la fuerza entre dos cargas, pero sin el Sin el iba a Q2. decir sin el epsilon cero, pero sin el K, ¿no? No, sí, ahí también está el K. Sí, no, sí, ahí está. Miren, vamos con calma, todavía no he llegado. Entonces, el vector R12, este vector R1 lo voy a hacer en 3 minutos. Miren, el vector R12 no es nada más que R2 en este caso. Y R2 habíamos dicho que es x en xtongo más y en y-tongo. Si yo evalúo el módulo de R12, esto va a ser... ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué la distancia está elevada al cubo? ¿Por qué la distancia está elevada al cubo? Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Recordemos que R12 vector dividido en R12 al cubo es lo mismo que R12 tongo dividido en R12 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando en la expresión de la fuerza, nosotros en toda la primera clase habíamos explorado esta expresión. Pero como son equivalentes a ambas, yo también la puedo escribir así. ¿Ya? Es simplemente por esa equivalencia que hay. Porque eso lo demostramos, tienen que ver la clase. Bien. Ok, entonces tengo toda esta expresión. Ahora si yo escribo la fuerza, la fuerza propiamente tal, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 va a ser la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 dividido en x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios por la distancia que hay por el vector R12, que en este caso era x en xtongo más y en y-tongo. ¿Bien? Entonces,
Esta vendría a ser la fuerza que experimenta una carga eléctrica ubicado en cualquier punto del espacio x, y en el plano por lo menos, ¿ya? Para una carga Q2. Este es x, y. ¿Bien? Entonces ya tengo la expresión de la fuerza en coordenadas cartesianas de la interacción entre ambas cargas. Ok, pero esto que vemos acá yo lo puedo reescribir. Lo puedo reescribir de la siguiente manera. ¿Cómo? Profe, ¿Sí? ¿por qué está elevado a 3 medios? ¿Por qué está elevado a 3 medios? Porque como esto es un módulo, esto posee un factor 1 medio. O sea, imagínate, tengo R12 que es la raíz de x cuadrado más x cuadrado. Si yo lo elevo al cubo, esto va a ser igual, como esto está, la raíz, ¿no es cierto?, tiene un factor, una potencia de 1 medio. Al elevarse al cubo me queda 3 medios. Aquí no, quizás aquí, chuta, me faltó Básicamente lo que hizo, aplicó la definición de de fuerza. módulo y después lo elevó. Sí, exacto. 3 medios. ¿Ya? Ya, entonces tengo esa expresión de la fuerza. Quizás me estoy enredando un poco, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo voy a despejar ahora a la carga Q2 y la voy a dejar aquí a un lado. Y voy a expresar a todo lo que no sea la carga Q2 como la constante eléctrica por la carga Q1 por X en X tongo más Y en Y tongo, y todo esto lo vamos a dividir en X cuadrado más Y al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Bien? Esa es una forma también de expresar la fuerza, pero ocurre que este segundo término que vemos acá, este término que nosotros estamos desarrollando aquí, no es nada más que el campo eléctrico generado por la carga 1 sobre el punto en el cual se ubica la carga 2. A ver, vamos a tratar de hacerlo aquí, a ver si lo puedo hacer. Déjame que borro un poquito esto. Si yo sé que de buena primera esto resulta un poco confuso porque es la primera vez que lo ven en la vida, pero es como que si es el campo que genera la carga 1 sobre el punto en el cual se ubica la carga 2. ¿Ya? Este en este caso sería ese campo eléctrico. O sea que la fuerza 1, 2, yo la puedo expresar Profe, como, ¿sí? hijo después de carga 1, es que se me pegó. Claro, es el campo eléctrico que genera la carga 1 sobre el punto en el cual se ubica la carga 2. O sea que este es el campo eléctrico generado por la carga 1 sobre el punto en el cual se ubica la carga 2. Esta es una forma también de expresar la fuerza eléctrica. Ahora sí quedó un poco más claro, ¿no? ¿Hay alguien que no haya entendido? O quizás fue más complejo todavía, pero es una forma de ver. Ahora, fíjense, si yo tomase solamente esta expresión, ya, nos vamos a quedar con el campo, con este campo que genera la carga 1 sobre el punto en el cual se ubica la carga 2. Y como el punto que se ubica la carga 2 es cualquier punto del espacio, o sea, el punto X en Xtongo más Y en Itongo representa cualquier punto del plano, perdón. Yo puedo conocer cuál es el campo eléctrico que se genera en todos los puntos del espacio. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a representar ahora qué es lo que significa el campo E1. Nosotros solamente por el momento hemos descrito el campo que se genera sobre el punto en donde se ubica la carga 2. Pero, bien, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo ahora mi carga eléctrica en el origen. Y no me voy a preocupar de la carga 2 por el momento. Y voy a, en cierta forma, voy a considerar que la carga 2 se puede ubicar en cualquier punto del espacio a una distancia r de la carga Q sub 1. No sé si ustedes se acuerdan de este concepto de aura que la había nombrado en un comienzo. Ocurre que esta carga 1 está generando un campo eléctrico en el espacio.
esta carga 1 que vemos acá está generando un campo eléctrico en el espacio. Y este campo eléctrico es nada más que un campo vectorial que se encuentra, en este caso, saliendo de la carga eléctrica. Bien, se encuentra saliendo. Se encuentra saliendo. Se encuentra saliendo. Me acuerdo, profe, que había una relación con la fuerza centrífuga. ¿Centrífuga? No. No, Centrípeta. Que todavía no. cuando va para adentro o va para hacia afuera, es positivo o es negativo, dependiendo de... Del signo de la carga. Claro, todo depende del signo. Aún no estamos viendo eso, sí, o sea, solamente lo estoy adelantando un poco para que se hagan una idea de cómo es el campo eléctrico que genera una carga Q sub 1. Es algo de esta forma. Este es el campo eléctrico que genera cualquier carga posicionada en el origen del sistema coordenado. ¿Y yo cómo lo puedo describir? Bueno, con esta expresión que vemos acá. ¿Ya? Esta expresión que vemos acá no es nada más que lo que se conoce como el campo eléctrico. ¿Bien? Y este campo eléctrico es algo que embulle a las cargas. Quizá ahora quizás quedó un poquito más claro. Miren, volvamos a la presentación. Quizá aquí tengo dibujos más claros y específicos. Bien. Entonces, para comprender mejor este concepto, supongamos que tenemos a dos cargas, ¿bien? A una carga Q que se ubica en el origen y una carga de prueba Q sub 0 que siente la presencia de este campo eléctrico que genera la carga Q, ¿bien? La fuerza entonces que experimenta la carga Q sub 0 producto de la carga Q no es nada más que en la carga Q sub 0 por el campo eléctrico que genera la carga Q sobre el punto en el cual se ubica la carga Q sub 0. Y una forma de escribirlo es mediante esta expresión que vemos acá. ¿Ya? Esta expresión que vemos acá, si se fijan, es la misma que yo estaba tratando, que yo les mostré en la pizarra, salvo que esto está expresado, ¿no es cierto?, en coordenadas polares, pero es la misma expresión. O sea que una fuerza eléctrica siempre se puede expresar como la carga eléctrica producto el campo eléctrico. En este caso, nosotros con nuestras expresiones podemos determinar que el campo eléctrico que genera la carga Q sobre la carga Q sub 0 posee esta expresión como la constante eléctrica por la carga Q dividido la distancia al cuadrado por este vector unitario. Bien. Si nosotros, por ejemplo, añadiésemos más cargas de prueba Q sub 0 en torno a la carga Q a una distancia R, todas estas cargas van a sentir la presencia de la carga Q y van a interactuar de ellas mediante una fuerza de interacción electrostática. O sea que si yo pongo la carga Q en este punto, por ejemplo, esta se va a experimentar la fuerza y se va a querer irse en este sentido. O sea, la fuerza que experimenta va a ser en este sentido. Si yo la posiciono en este punto, la fuerza que experimenta va a ser en este sentido. Si yo la pongo en este punto, la fuerza que experimenta va a ser en este sentido y así sucesivamente. ¿Bien? Mientras más cerca estoy de la carga Q sub 0, mayor va a ser la fuerza de interacción. Y mientras más lejos esté ubicado de la carga Q, menor va a ser la interacción. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es como que si yo tratase de conocer cómo es la forma o cómo es el campo que genera la carga Q con esta carga de prueba Q sub 0. O sea, si la pongo aquí, bueno, al parecer el campo que genera... Debido a la fuerza que estoy experimentando, yo sé que hay un campo que está generando la carga Q y este se encuentra orientado en esta dirección. Si yo me posiciono en este punto, ¿no es cierto?, va a ocurrir lo mismo. Entonces, a medida que yo voy posicionando diferentes cargas, ¿no es cierto?, puedo ir interpretando cómo es el campo eléctrico que genera la carga Q. Esta es una forma de conocer el campo eléctrico que genera cualquier objeto. O sea, supongamos que yo tengo dos objetos y los acerco uno con otro y voy determinando tanto la magnitud como la dirección de la fuerza. Yo puedo mapear, ¿no es cierto?, sobre cada uno de los puntos y con ese mapeo determinar cómo es la forma del campo eléctrico que genera la carga Q. ¿Ya? Y para hacerlo, lo único que tengo que hacer es tomar la fuerza eléctrica y dividirla por la carga Q sub 0. Y ahora, si yo una vez habiendo ya mapeado, ¿no es cierto?, la fuerza eléctrica que se genera sobre cada uno de estos puntos, ya, supongamos que yo conozco la fuerza eléctrica que se genera sobre cada uno de estos puntos. Ahora, si yo divido por la carga Q sub 0, la fuerza eléctrica, si yo la divido por la carga Q sub 0, voy a obtener el campo eléctrico sobre cada uno de esos puntos. Y ese campo eléctrico tendría la siguiente forma que vemos acá. Bien, y este campo eléctrico
en este caso posee la siguiente expresión, como la constante eléctrica por la carga dividido en la distancia sobre la cual estoy evaluando el punto al cuadrado con su respectivo vector. ¿Se entiende ahora este concepto de campo eléctrico? Profe, pero esa Q, ¿a qué Q corresponde? A la carga del que está ubicada en el centro. La carga que está creando ese campo magnético. Ese campo eléctrico. Eléctrico, perdón. Sí, esa carga Q corresponde al campo, claro, justamente al campo eléctrico que está generando. A ver, el campo eléctrico corresponde, claro, a la carga Q. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, la Profe, carga... ¿y qué distancia es? ¿Ah? ¿Qué distancia es? O sea, ¿de dónde a dónde? Desde el origen hasta este punto, hasta a un radio R, supongamos. ¿Ya? Y es que ocurre que en una carga puntual se da esta simetría esférica o circular. ¿Ya? O sea, que si yo evalúo la fuerza, por ejemplo, en este punto, a una distancia R, va a ser la misma fuerza, va a poseer la misma magnitud que si yo la evalúo en este punto, por ejemplo. ¿Ya? Solamente que va a cambiar la dirección. O sea que siempre que me ubico a una distancia R de una carga eléctrica, la fuerza siempre va a ser la misma, solamente que a medida que yo me voy trasladando, ¿no es cierto?, a cualquier punto, ya sea en este punto o en este punto, va a cambiar la dirección, pero la fuerza va a ser, el campo eléctrico en este caso va a ser el mismo. ¿Se entiende? Voy a ver el chat, a ver. Eléctrico, ya. Bien. Ok. Entonces, yo puedo obtener una expresión generalizada para el campo eléctrico. El campo eléctrico generado por una carga puntual, yo lo puedo expresar como la constante eléctrica por la carga eléctrica que genera dicho campo eléctrico por el vector R, que este vector R representaría a cualquier punto del espacio y el vector R0 representa la posición en la cual se ubica la carga. Si se fijan, posee casi la misma expresión que la fuerza eléctrica. ¿Bien? Y aquí tengo dos representaciones del campo eléctrico que genera una carga positiva y una carga negativa. En este caso, el campo eléctrico generado por una carga positiva siempre va a salir desde la carga positiva hacia afuera. Es como que si divergiese desde este punto, como que sale hacia afuera. En cambio, una carga negativa es como que si lo concentrase en un punto. ¿Ya? Todas las líneas de campo eléctrico, que son estos vectores de campo eléctrico para una carga positiva, siempre se van a estar orientados hacia afuera de la carga positiva, pero en el caso de la carga negativa van a estar orientados hacia adentro. ¿Bien? Bien, o sea, esta expresión la podemos analizar en más detalle. Miren, supongamos que yo posiciono a la carga Q en cualquier punto del espacio. ¿Ya? O sea, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está la pizarra. Profe, ¿Sí? ¿y cuál es como la mejor para usar? Porque hay dos fórmulas, ¿no? Para sacar el campo eléctrico. O sea, esta es la fórmula general. Eh, y también está la forma de las coordenadas polares que analizamos el día de ayer. Pero por el momento yo les recomiendo utilizar esta expresión para que no nos confundamos. ¿Ya? Esta es la expresión más general. Y es que hasta el momento la expresión para cargas puntuales, para conocer cuál es el campo eléctrico que generan cargas puntuales, podemos utilizar esta expresión. ¿Bien? Pero no sé si habrá otra en sí que... Pueden haber otra equivalente, pero esta es la general. Profe, pero hace un ratito estaba mostrando otra. O sea, eso entendí yo. Que iba con una Q. Esta expresión que vemos acá es la misma que está acá. Es la misma. Yo sé que cuesta darse cuenta de esa similitud entre ambas, pero son las mismas expresiones. Yo sé- Profe, ¿Sí? el campo eléctrico es en dos coordenadas, ¿cierto? O sea, X y Y no Z. en Z. Sí, pues ¿En Z bueno, igual? eso es lo que vamos a ver ahora, miren. Entonces, miren, ya vamos a pasar a la pizarra para analizar este concepto en más detalle y lo vamos a ver en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Pero primero analicemos el caso en 3 dimensiones. Supongamos que yo posiciono, ¿no es cierto? Iba a recurrir a la pizarra ahora para mostrarle esto.
sé que pareciera que no son iguales ambas expresiones, pero de verdad que quiero que me crean que son iguales. Miren, supongamos que yo tengo un sistema coordenado. Bien. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Bien. Y posiciono a una carga eléctrica en cualquier punto del espacio. ¿Ya? Y yo para dar cuenta de esa posición determino el vector posición de esa carga, que es R0. Bien. Ese es el vector de posición de la carga. R0 en este caso se puede expresar como X0 en X tongo más Y0 en Y tongo más Z0 en Z tongo. Bien. Y ahora supongamos que yo quiero determinar cuál es el campo eléctrico que se genera sobre cualquier punto del espacio. Entonces voy a tomar este punto del espacio y yo este punto lo voy a identificar por el vector posición R. Bien. Ese punto del espacio R yo lo puedo determinar mediante por el siguiente vector. Yo lo voy a escribir como X en X tongo más Y en Y tongo más Z en Z tongo. Bien. Ok, tengo ambos. Entonces, el campo eléctrico que genera la carga Q sobre ese punto del espacio va a estar determinado por la distancia de separación entre la carga y el punto. ¿Bien? Y esa distancia de separación no está solamente determinada por el vector R entre R y 0, por ejemplo. El vector R que va desde la carga hacia el vector R0. Este que va desde R0 a R. ¿Bien? Y ese vector R0R no es nada más que el punto final menos la posición de la carga, así como lo estábamos tratando todo este tiempo. Bien. Entonces, con todos estos elementos ya puedo construir el campo eléctrico sobre ese punto. ¿Cómo? Bueno, de la siguiente manera. Entonces yo tengo que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga por el vector R menos R0 dividido en la distancia de separación al cubo. ¿Bien? Esa es una forma de determinar el campo eléctrico. Ahora, yo me puedo ir al caso más sencillo, que vendría a ser el plano. ¿Ya? Supongamos que yo me voy al plano. Este es el caso general. ¿Ya? Bien, a ver, antes de irme al plano, les quiero mostrar cómo queda finalmente la expresión del campo eléctrico, aprovechando que la tengo escrita aquí. Esta finalmente vendría a ser la expresión del campo eléctrico para una carga ubicada en el punto X0, Y0 y Z0. ¿Bien? Y si yo posicionase, por ejemplo, la carga en el origen, esta sería la expresión del campo eléctrico. O sea, si en el origen en el sentido de que X0, Y0 y Z0 sería igual a 0,0,0. Entonces, si yo reemplazo todas esas cantidades de 0, obtengo finalmente esta expresión. Tengo algo más abajo, a ver. Ya, miren. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para que veamos la similitud entre ambas expresiones que yo les comenté, vamos a determinar cuál es el campo eléctrico que genera una carga puntual Q si ésta se ubica en el origen del plano cartesiano. Entonces, yo voy aquí a graficar a mi sistema coordenado, voy a posicionar a la carga Q en el origen del sistema y quiero determinar entonces cuál es el campo eléctrico que se genera en cualquier punto del espacio, del plano, perdón, y este punto va a ser el punto X, Y. ¿Ok? A esto le vamos a dar una carga Q y vamos a asumir que también es positivo. Bien, entonces con todos los elementos que ya hemos descrito, la posición de la carga Q, que es la posición R0, es el origen, o sea, 0 en X tongo más 0 en Y tongo. La posición del punto es X en X tongo más Y en Y tongo. ¿Bien? O sea que ahora, si yo determino el vector que va desde la carga hacia el punto, que era este vector que va desde 0 a R, no es nada más que R menos R0, y dado que
este R0 es 0, esto no es nada más que R, ¿ya? Bien. Otra cantidad interesante, otra cantidad que yo necesito calcular es el módulo de la distancia entre el punto y la carga. Y por suerte, esto no es nada más que el módulo de este vector que vemos acá. O sea, para hacerlo en detalle, esto no es nada más que el módulo de R. Y el módulo de R es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Bien? Ok, entonces tengo esa expresión. Profe, ¿Sí? ahí, ¿cuál es R0 y cuál es R? Porque hay solo un punto. R0 es la posición de la carga y R es la posición del punto en el espacio. ¿Bien? Ah, ya vi el punto. Sí. Bien. Entonces, cuando yo quiero obtener el campo eléctrico, necesito construir la siguiente expresión. ¿No es cierto? El campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga, por el vector R0R y la distancia de separación que va al cubo. Esto es igual a... entonces, utilizando nuestras expresiones, esto es igual a la constante eléctrica por la carga Q por X en X tongo más Y en Y tongo, dividido en X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a 3 medios. Esa vendría a ser la expresión de ese campo eléctrico. Ahora, ustedes querían conocer por qué es que yo había escrito esas dos expresiones y cómo es que ambas son equivalentes. Bueno, voy a hacer este pequeño pasito para que nos demos cuenta de la equivalencia entre ambas. Voy a anotar a la carga, voy a dejar varias expresiones bastante iguales. Miren. Voy a escribir aquí x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 2 medios por x en x tongo más y en y tongo, y todo esto elevado a 1 medio. Bien, 2 medios más 1 medio son 3 medios, así que estamos súper bien. Ahora, esto que vemos acá, x cuadrado más y cuadrado, no es nada más que la distancia de separación que hay entre el origen y el punto, y yo lo puedo interpretar como un radio. O sea, no sé si ustedes han hecho, no se conocen esto, ¿no es cierto? X cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, donde esto representa el lugar geométrico de una circunferencia centrada en el origen. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces, ahora yo voy a utilizar esos elementos simplemente para describir esta distancia x cuadrado más y cuadrado como r simplemente. Pero bueno, claro, esto es x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, esto aquí es igual a r cuadrado. ¿Bien? Porque 2 con 2 se van, ¿no es cierto? Y esto me queda como un 1. Entonces, si yo lo represento correctamente, iría a ese término. Ahora, esto que vemos acá no es nada más que un vector unitario, ¿ya? Porque tenemos el mismo vector dividido en su módulo. Yo ese vector unitario lo voy a escribir simplemente como r tongo. Y esta también es una forma de escribir el campo eléctrico. Y es la misma. ¿Ya? Ok, continuamos con la clase, porque esta clase sí que tengo que terminar el campo eléctrico. ¿Qué hora es, sí? Bien, entonces ya nos hemos familiarizado un poco con el concepto de campo eléctrico, y ahora ocurre que el principio de superposición también se aplica al campo eléctrico. Este principio supongamos que yo tengo un conjunto de cargas Q sub J, ¿bien? Y ocurre que todas estas cargas, toda carga eléctrica, quiero que se nos quede en la cabeza esto, toda carga eléctrica genera un campo eléctrico,
Bien, toda carga eléctrica, independiente si es positiva o negativa, las cargas cero no generan campo eléctrico, ¿bien? Todas las cargas eléctricas entonces generan campo eléctrico. Va a ocurrir que si yo tengo un conjunto de cargas eléctricas como el que vemos acá, y si yo quisiese determinar cuál es el campo eléctrico que genera todo este conjunto sobre el punto P, este no va a ser nada más que la suma de los campos eléctricos generados por cada una de las cargas, ¿ya? Eso es lo que me permite decir el principio de superposición. Y para tenerlo en cuenta, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Supongamos que tengo a dos cargas eléctricas, ¿bien? Una carga positiva, ubicado a la izquierda del sistema coordenado, y una carga negativa, ubicada a la derecha del sistema coordenado, ¿bien? Y donde en este ejercicio, en este ejemplo, se cumple que ambas cargas poseen la misma magnitud de carga, pero poseen signo opuesto. Y además ambas se encuentran separadas desde el origen a una distancia a medios, ¿ok? Y la idea es determinar la expresión del campo eléctrico generado sobre el eje Y. ¿Ya? Vamos a determinar cuál es el campo eléctrico generado sobre el eje Y. Y para hacerlo lo vamos a ir viendo en detalle. Ok. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio. Ya. Entonces voy a dibujar a mi sistema coordenado. Este es el eje X, este es el eje Y. Voy a posicionar a la carga positiva, ¿no es cierto?, a la izquierda, y a la carga negativa a la derecha. Esto está ubicado a una distancia menos a medios, y esto a una distancia más a medios. Bien. Esta carga posee una carga más Q y esta una carga menos Q. Y nos piden determinar el campo eléctrico sobre un punto, sobre el eje Y. En este caso sería sobre los puntos 0, I. Bien, sobre ese punto. Entonces, para yo conocer cuál es el campo eléctrico generado sobre ese punto, necesito hacer lo siguiente. Mira. Va a ocurrir que, aplicando el principio de superposición, el campo eléctrico generado sobre el punto 0, I va a ser igual al campo eléctrico generado por la carga 1 sobre el punto 0, I más el campo eléctrico generado por la carga 2 sobre el punto 0, I. Yo los pongo en función porque como son campos eléctricos, o sea, son campos, los campos vectoriales se evalúan sobre los puntos del espacio, y por eso es que yo lo estoy escribiendo de esa manera. ¿Bien? A ver si lo puedo hacer más bonito. Bien, tengo 0, I entonces. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico generado por la carga 1 sobre el punto I y cuál es el campo eléctrico generado por la carga 2? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces voy a escribir aquí campo eléctrico generado por Q1 eléctrico. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ese? Bueno, lo primero que nosotros necesitamos identificar es la posición de la carga Q1. La posición de la carga Q1. La posición de la carga Q1 yo la voy a determinar con el vector R1. Esa posición sería en menos a medios en xtongo. ¿Bien? Y también voy a identificar cuál es el punto del espacio. Este punto del espacio es simplemente I en itongo, porque solamente es sobre el eje Y. I en itongo. Solamente me están pidiendo determinar cuál es el campo eléctrico sobre el eje Y. Bien. Ahora, yo tengo que determinar cuál es el vector relativo que hay entre ambos. O sea, cuál es el vector que va desde... A ver, que va desde R menos R1. Bien. Ese vector va a ser igual a I
en y tongo menos a medios en x tongo. Y esto es igual a i en y tongo más a medios en x tongo. Por otro lado, también tengo que conocer el módulo de este vector. Pero yo puedo deducir fácilmente que esto es a cuadrado cuartos más i al cuadrado. ¿Bien? Entonces ya con esto tengo todos los elementos para conocer el campo eléctrico generado por la carga Q sub 1. En este caso, E sub 1 sobre el punto 0, i va a ser igual a la constante eléctrica por la carga por por a medios en x tongo más i en y tongo dividido en a cuadrado cuartos más i al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Bien? Eso es con respecto al campo generado por la carga 1. Ahora solamente nos faltaría conocer cuál es el campo generado por la carga 2. ¿Bien? ¿Cuál es el campo generado por la carga 2? Primero identifico la posición de la carga 2, a medios en x tongo. Luego identifico la posición del punto, i en y tongo. Determino la distancia que hay entre ambos vectores, el vector relativo que va desde la carga hacia el punto, y en este caso sería i en y tongo menos a medios en x tongo. Determino el módulo de la distancia, o sea, el módulo de este vector, que vendría a ser a cuadrado cuartos más i al cuadrado, y ya con todos estos elementos puedo conocer el campo eléctrico. Y este campo eléctrico no es nada más que el campo eléctrico generado por la carga 2 sobre el punto 0, i es igual a la constante eléctrica por la carga. Ojo, aquí la carga es negativa, así que voy a añadir ese signo menos. ¿Bien? Por este vector que en este caso es menos a medios en x tongo más i en y tongo y todo esto va dividido en a cuadrado cuartos más i cuadrado elevado a 3 medios. Bien. Ok. Y por último, solamente me faltaría sumar ambas expresiones para conocer el campo total. ¿Ya? O sea, el campo generado sobre el punto 0, i, como era la suma, ¿no es cierto?, del campo generado por la carga 1 más el campo generado por la carga 2, va a ser la suma de estas dos cantidades que vemos acá. Bien, ahora yo quiero que veamos los elementos en común que hay en ella, que hay en ambas expresiones. Por ejemplo, a ver. Es que si la anoto me va a consumir mucho espacio, entonces quiero que nos demos cuenta al tiro de qué términos se van a cancelar y cuáles no. Por ejemplo, este signo menos que yo había introducido, ¿qué va a hacer? Si yo lo dejo adentro de este paréntesis, esto se va a transformar en un más, esto se va a transformar en un más y esto se va a transformar en un menos. ¿Bien? Eso se va a transformar en un menos. Y ocurre que todo el resto de términos se parecen entre el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Imagínense, K sub E por Q, K sub E por Q. La raíz también se parece, la raíz también se parece. A medios por X tongo también se parece. El único que estaría causando una diferencia es este último término que vemos acá. Que al sumarse, ambos términos se van a cancelar. Si yo sumo el campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2, ese vendría a ser el único término que se cancela. Por lo tanto, finalmente,
el campo eléctrico generado por ambas cargas no es nada más que K sub E por el valor de la carga eléctrica por la distancia de separación, por este factor A, ¿no es cierto? Y todo esto dividido en A cuadrado cuartos, A cuadrado cuartos, a ver, más I al cuadrado elevado a 3 medios. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, ahí dijo la distancia de separación. Sí, sí, me confundí, perdón, no es. O sea, el A es un factor nomás que da cuenta de la distancia de separación. Pero, claro, está relacionado con la distancia de separación. Pero A no es la distancia de separación. O sea, entre cargas calzó que sí. ¿Qué es? ¿Ah? A es, ¿Qué es? A- ¿Qué es A? A es simplemente un. Es un, es un, es un término que me da cuenta de la distancia entre las cargas. ¿Bien? Pero es como un término de distancia, es como un término de longitud, un término de separación. No es un coeficiente que influye sobre las cargas, solamente sobre la posición de cada una de ellas. A perfectamente podría ser, no sé, 1 metro, 2 metros. O sea, si yo vuelvo al ejemplo, claro, A resultó ser la distancia de separación entre ambas cargas. Pero como uno se fue a la izquierda y otro a la derecha simétricamente con respecto al origen, una se fue en menos a medio y la otra se fue en a medio. Claro, pero tienen razón. Es justamente la distancia de separación entre cargas. Ahora, hoy, Profe, ¿sí? ahí la distancia sería cero o sería A. 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 La distancia de separación entre cargas es A. Bien, entonces veámoslo en detalle. O sea, yo lo he desarrollado también aquí en la diapositiva, por si ustedes los quieren revisar con calma. Entonces, como yo les comenté, el campo eléctrico generado por ambas cargas sobre el eje Y es la suma del campo eléctrico generado individualmente por las cargas. En este caso, el campo generado por la carga positiva va a ser igual a la constante eléctrica por la carga positiva por el vector que identifica el punto en el espacio, menos el vector que da cuenta de la posición de la carga en el espacio dividido en el módulo de ese vector al cubo. ¿Ya? Lo mismo para la carga negativa. ¿Ya? O sea, tengo tanto el campo eléctrico generado por la carga positiva y el campo eléctrico generado por la carga negativa, donde la única diferencia está en la posición de las cargas, si se fijan, y obviamente también en el valor de las cargas. Si yo realizo cada uno o identifico la posición del punto en el espacio y la posición de las cargas, ¿ya? Como lo veo aquí, puedo determinar fácilmente cuál es la distancia entre las cargas y el punto en el espacio. En este caso, por ejemplo, la carga positiva se ubica a esta distancia del punto del espacio, en este caso sobre el eje Y, sobre cualquier punto del eje Y, sería esta distancia, y ocurre que es la misma distancia que hay desde la carga negativa a ese punto del espacio. ¿Bien? Luego yo puedo reemplazar, ¿no es cierto?, cada una de esas expresiones y conocer cuál es el campo eléctrico que genera cada una de esas cargas. ¿Bien? Y como vemos aquí, la única diferencia estaba en este signo que llevaba el factor, este vector, ¿ya? Y en itongo. Yo al momento de sumarlo se van a cancelar esos signos y obtengo finalmente esta expresión para el campo eléctrico, donde si yo analizo, por ejemplo, cómo es la forma del campo eléctrico, es la siguiente. Si yo tomase un punto sobre el eje Y, por ejemplo, el campo eléctrico está orientado en el sentido positivo del eje X. Si yo me voy acercando al origen, este campo eléctrico va a aumentar su intensidad y va a ser mayor. Aquí me faltó hacer el perfilado de los vectores, pero quiero que tengan en cuenta la dirección del campo eléctrico. En este caso va desde la carga positiva hacia la carga negativa. Y este vendría a ser el perfil que se puede apreciar. Solamente sobre el eje Y, sí. ¿Bien? Aquí nosotros solamente estamos conociendo cuál es el campo eléctrico sobre el eje Y. Y este tendría un perfil similar al que estamos viendo.
Ahora, igual, si es que este concepto de campo eléctrico no resulta muy claro, siempre podemos utilizar la, las simulaciones. A ver, veamos si tengo una página aquí de simulación de campo eléctrico. Va, se cayó la página, parece. A ver, a ver, a ver. Electric Field Simulator. A ver, veamos si me deja hacer. A ver, nunca había usado esta herramienta. A ver, voy a añadir. Bueno, esto lo que estamos viendo aquí entonces es cómo es el campo eléctrico que genera una carga positiva, por ejemplo. Y también puedo ver cómo es el campo eléctrico que genera una carga negativa. Y nosotros solamente estábamos describiendo cuál es el campo eléctrico que se genera sobre la línea simétrica que divide ambas cargas, que logró ser el eje, que logró calzar con el eje Y que estábamos describiendo, pero esta es más o menos la forma que posee el campo eléctrico, para que nos demos cuenta. Nosotros solamente estábamos conociendo cómo el campo eléctrico que se genera a lo largo de esa línea, pero si evaluásemos sobre diferentes puntos del espacio, obtendríamos todos estos vectores. Profe, ¿Sí? entonces el campo eléctrico negativo atrae y el positivo como que no sé, Sí, repele. sí, claro, en este caso la línea de campo divergen desde una carga positiva y la línea de campo se concentran por una carga negativa. O sea, en este caso toda la línea de campo, ¿no es cierto?, vemos que va saliendo, pero si yo añado una carga negativa, estas van entrando. ¿Bien? Y con la expresión que nosotros desarrollamos de campo eléctrico en el plano, perfectamente podríamos conocer cuál es la magnitud y orientación de cada uno de estos vectores. Bien. ¿Tienen Profe, y algún...? si tiene dos negativas, ¿cómo es que se atraen? No, si dos negativas se repelen, pues. O sea, esto es lo que O sea, pasa. ¿cómo es que se repelen? Mira, o sea, fíjate, aquí la línea de campo no se quieren encontrar. ¿Ya? Producto de esto es que se repelen. Si te fijas, en una de las líneas de campo van en un sentido y en el otro caso la línea de campo van en el otro sentido. Y es como que si tratasen de no tocar, se da un punto en el cual se genera como un tipo de discontinuidad en términos de la... Si se fijan, como que hay un punto en O donde se sea, contradicen no las es líneas. exacto, ¿Cómo? no es real, ¿Cómo no es real? Ah, verdad, porque hay una discontinuidad. o sea, perdón, o sea, si ustedes, por ejemplo, tratasen es que el campo eléctrico se anula en un punto aquí. En este punto se anula, es cero. Hay un punto, miren, ya, yo sé que ese ejercicio es súper interesante. Si nosotros, por ejemplo, realizásemos este mismo ejemplo, pero en vez de considerar una carga negativa, considerásemos una carga positiva, el campo eléctrico en este punto se anularía. En la mitad de ambas cargas, siempre el campo eléctrico se anula. Pero esos son detalles que de a poco vamos a ir viendo con la práctica. Pero obviamente existe, solamente que es nulo ese campo eléctrico. Las líneas de campo se cancelan ahí. Bien. O sea, no es que se genere una discontinuidad, sino que simplemente se cancela. Eso. La discontinuidad es otra cosa. ¿Bien? Ya me estaba asustando, profe. Sí, Sí, está no bien, sé. profe. Discontinuidad es una palabra peligrosa. Bien. ¿Tienen alguna duda? No sé, igual uno puede jugar aquí, a ver. Uno puede agregar muchas cargas y tratar de conocer muchas situaciones. Profe, ¿Sí? entonces las cargas negativas, o sea, los campos negativos atraen cosas, ¿o no? Es que es el hecho de atraer o repeler es algo que no es intrínseco de un solo elemento. Se necesitan dos elementos para yo discriminar si algo se atrae o se repele. Por ejemplo, si yo tengo dos cargas positivas, estas igual se van a repeler. ¿Bien?
solamente que la línea, yo creo que este concepto se quede claro, las líneas de campo generadas por una carga positiva salen hacia afuera de la carga y las líneas de campo generadas por una carga negativa entran hacia una carga. Eso sí que es cierto. ¿Bien? Aquí igual como que la línea de campo se cancela, fíjense, en este punto, generada por una carga positiva y generada por otra carga positiva, aquí como que se cancela la línea de campo. ¿Bien? Ok. A medida que vayamos desarrollando más ejercicios nos vamos a dando cuenta de más detalles del campo eléctrico, pero lo más importante es saber cómo expresarlo. ¿Ya? Después vamos a ir analizando situaciones particulares de dos cargas positivas, cargas negativas, no sé. Hasta incluso vamos a ver casos de distribuciones de carga. O sea, de cuando muchas cargas están juntas unas con otras y forman, no sé, por ejemplo, una varilla. Una varilla, por ejemplo, uniformemente cargada. Y tendríamos situaciones como estas, por ejemplo. ¿Ya? O supongamos que también vamos a analizar situaciones en las que vamos a tener anillos, por ejemplo, de cargas. Pero para eso ya nos vamos a tener que salir un poquito de este concepto de cargas puntuales y vamos a tener que pasarnos al cálculo para conocer lo que son distribuciones de cargas continuas. Pero eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Profe, ¿Sí? ¿qué es una carga puntual? Una carga puntual es una carga que ocupa el volumen de un punto en el espacio. O sea que no es un objeto físico en sí, es una manera de representar como la carga de un objeto. A ver, es que un objeto siempre tiene volumen, pero una carga puntual no tiene volumen, es simplemente un punto en el espacio. Ya, porque estos objetos que yo les estoy mostrando acá, si se fijan, poseen una longitud. Yo aquí, por ejemplo, estoy tratando de hacer un anillo, ¿ya? Y este objeto sí posee una longitud, y eso no es ya no sería una carga puntual. Pero, a ver, déjame ver si tengo alguna diapositiva con esos detalles. Ah, no, claro. No, eso lo vamos a tener que ver en la próxima clase. ¿Bien? ¿Pero les quedó claro este concepto de campo eléctrico? Ya, súper bien. Entonces Sí, profe. ya se encuentran con el suficiente conocimiento para desarrollar los ejercicios del libro. Así que por favor vayan viéndolo, vayan estudiándolo y ya más adelante vamos a hacer ejercicios como este, por ejemplo, donde ya no, vamos a tener, en vez de tener una carga puntual, vamos a tener una distribución de cargas que sería como esta línea que está cargada eléctricamente. O también podemos tener casos en el que tengamos, no sé, una línea recta que también posee una distribución de carga y ya no es una carga puntual. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, pero hay varios ejercicios aquí que ya ustedes pueden ir desarrollando, así que préstenle atención. A ver, ¿hasta dónde hemos llegado en el libro? A ver, vamos hasta este punto vamos. Miren, hemos avanzado harto. Todos estos ejercicios, hasta este punto hemos llegado en el libro, hasta la página 654. Y de hecho ellos hicieron el mismo ejercicio que yo le había planteado. O sea, bueno, yo lo copié, ¿no? Lo saqué de ahí. Entonces, ya con todos los elementos que hemos ido estudiando, perfectamente pueden avanzar hasta este punto. Y obviamente ir haciendo las guías que están dispuestas ahí en el campo virtual. ¿Tienen alguna duda? Profe, al final, para calcular el campo eléctrico, básicamente es la fuerza No, lo que calculamos, ¿no? no. Es que sería lo mismo, la misma ecuación más o menos. Sí, está orientado en la misma ecuación, salvo que el campo eléctrico no lleva una de las cargas, ¿ya? El campo eléctrico no lleva la carga sobre la cual se está interactuando, que sería el caso de la fuerza. El campo eléctrico solamente lleva la carga que genera ese campo eléctrico.
Y es que ambas expresiones son súper similares, salvo que uno lleva una carga y la otra no lleva la carga. Bien, son súper iguales las expresiones. De hecho, si las comparamos, a ver si puedo, en este minutito que me queda. Por ejemplo, nosotros habíamos obtenido esta expresión para el campo eléctrico, ¿cierto? Y para el campo eléctrico en el espacio. Y también habíamos obtenido una expresión para la fuerza eléctrica en el espacio, que es esta de acá. Si se fijan, ambas son similares, salvo que el campo eléctrico no lleva la carga eléctrica sobre la cual se está interactuando y además tampoco lleva la posición de la carga eléctrica sobre la cual se está interactuando, solamente lleva la posición del punto en el espacio en el cual se está efectuando el campo eléctrico, que en el caso de la fuerza es el mismo punto en el cual se ubica la carga 2, por ejemplo. ¿Ya? Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Y si es que, a ver, para que nos quede aún más claro, a ver, yo sé que me he pasado un poco, pero para que quede muy claro, la fuerza eléctrica es igual a la carga sobre la cual se está ejerciendo dicha fuerza por el campo eléctrico generado sobre el punto en el cual se ubica esa carga. O mejor dicho también, en términos de la fuerza 1-2 como lo estábamos tratando. La fuerza 1-2, que es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, es igual a la carga 2 por el campo eléctrico generado por la carga 1 sobre el punto en el cual se encuentra la carga 2. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, doy por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Ah, Michelle, mira, yo sé que estaba un poquito apurado diciendo las cosas antes, pero perfectamente me puede escribir un correo, todavía está, sí, me puede escribir un correo y coordinamos un horario de consulta. Me dices tu disponibilidad y yo veo si me calza los tiempos, pero sí, yo creo que esta semana tengo bastante tiempo, así que eso. ¿Bien? Para aquellas personas que tengan problemas con el horario de consulta, me pueden escribir un correo mostrándome su disponibilidad o diciéndome qué días pueden, y yo trato de unir todos los correos que me envíen para también generar otro horario de consultas paralelo al que se hace habitualmente para ahorrar tiempo y resolver sus dudas. ¿Bien? Y si es que es una duda puntual, recuerden que siempre me pueden escribir al Discord o también al correo. Cualquiera de ambos medios lo ocupo bastante. Entonces doy por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que estén... Profe, ¿Sí? ¿podría enviar su correo de nuevo, por favor? Creo que no lo tenía, pero no lo noté en una parte decente y ya no lo tengo. Ese es mi correo. Guidovet... Ah, ya. Ah, pero ese es el de la U Frontera, sí. Sí, pues ese es mi correo. Ya. Yo pensé que era otro correo. Ya. No, sí, ese es mi correo. Es el que ocupo. Bien. Entonces, Listo, gracias, profe. nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Nos Y vemos, profe. cualquier duda que Chao, tengan, profe. Muchas gracias. no duden en Ya, ya, escribirme. igual. Chao.